me preguntaban el uso del espacio público y los procesos de reurbanización o planificación. Bueno, a nosotros nos parece fundamental, nos parece que la reubicación, relocalización, reurbanización son todos procesos que otorgan una oportunidad fantástica para pensar el espacio con género. O sea, en esta ciudad las cartas ya están echadas, se pueden mejorar cosas, pero cuando uno tiene un proceso por empezar, tiene la oportunidad de mirar ese espacio con esa perspectiva y de no reproducir inequidades sociales, ¿no? Y inequidades de género en particular. Entonces, para eso hay que advertir que mujeres y varones hacen un uso del espacio diferente, que por lo general las mujeres permanecen mucho más tiempo, y estoy hablando en particular de mujeres pobres, ¿no? Permanecen mucho más tiempo en el barrio porque justamente suelen tener trabajos de muy pocas horas para conciliar la vida laboral con las exigencias de la vida doméstica, y eso hace que sean usuarias fundamentales del barrio. Entonces, ¿quién más que ellas para preguntarles cuáles son las necesidades, de qué manera, no solo qué tipo de vivienda necesitan en función de las necesidades, sino qué tipo de espacio público que rodea esas viviendas, cómo concebir ese espacio, ¿no? Son también las personas que más medios de transporte utilizan, porque llevan a los hijos al centro de salud, llevan a los hijos a la escuela, van a hacer las compras, entonces hacen muchos viajes por día y por lo general son todos viajes en zigzag, ¿no? Los varones van más linealmente, van a un lugar a trabajar y vuelven de ese lugar a trabajar, luego continúan su vida después del trabajo en el barrio o en el lugar de esparcimiento dentro del barrio, pero las mujeres hacen esto, ¿no? Van a múltiples lugares en diferentes horarios y por lo general los horarios de la vida pública están más consustanciados con las necesidades de varones que de mujeres. Las mujeres muchas veces necesitan franjas horarios más amplias para poder llevar a sus hijos al médico o a otros espacios, o poder dejar sus hijos también en lugares donde se los pueda cuidar para poder ellas liberar su propio tiempo para salir a trabajar. O sea, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de planificar un lugar, son fundamentales. Así como también es fundamental el alumbrado en un barrio. Si uno va a pensar que la vía pública también ha sido el lugar donde ocurren muchas violaciones, donde ocurre mucho del acoso sexual, entonces esos barrios tienen que estar libres de todas estas posibilidades, y para eso el alumbramiento, el que no haya territorios baldíos, que no haya lugares escondidos, particularmente escondidos, de difícil acceso, todas esas instancias son importantes a la hora de pensar el territorio. Y por supuesto, cuando se habla de la casa en particular, hay una condición fundamental que tener en cuenta, más en mujeres en situaciones de pobreza, que es que la propia casa suele ser el lugar de trabajo, justamente por esta necesidad de la que hablábamos de conciliación de vida doméstica y vida laboral, y muchas veces los programas de relocalización o de construcción de vivienda no tienen en cuenta, piensan en una casa estándar que pueda ser, útil, que pueda cumplir con un estándar que no necesariamente se adecue a las necesidades. Y en este caso hay que poder prever un lugar de trabajo al interior de la casa, si es así, o si no, en la estructura del barrio, pero preverlo, considerar que si uno relocaliza a una mujer, a una familia cuya mujer era jefa de familia y que hacía su producción textil, o sus milanesas, o sus pizzas, o lo que fuese, o cuidaba a los niños de la vecina en su casa, ese lugar tiene que estar pensado y previsto en la vivienda nueva. Así como también, por supuesto, conocer cómo es la vida familiar y han pasado que se han construido casas con una cocina pequeñísima, separada del resto de la casa, que nada tenía que ver con la forma de vida
de las personas, ¿no? Y en el caso, creo que fue, no me acuerdo si fue en Rodrigo Bueno o en Villa 31, que las mujeres, la cocina era el lugar de reunión familiar, ¿no? Y se había hecho de la cocina un espacio mínimo, con una mesada mínima, y eso no correspondía a la manera de vivir de ese grupo familiar. Y bueno, y también es muy importante considerar el tema de violencia. Cuando se hace un censo para relocalizar personas, hay que poder percibir dónde están esas situaciones de violencia de género para que esa mujer y esa mujer responsable de esa familia pueda ser adjudicataria de una vivienda propia, cuya tenencia sea otorgada y el título de propiedad sea otorgada a esa mujer. Y considerar que en todo caso ese varón será adjudicatario de una vivienda y de una vivienda a una distancia prudencial de esa mujer. Esas son condiciones muy importantes, criterios de adjudicación que hay que considerar, pero si uno no tiene una perspectiva de género no se ven. O sea, justamente lo interesante de la perspectiva de género es eso, que pone anteojos para hacer visible lo que antes estaba oculto. Y eso hace que, digamos, que se consideren cosas que antes simplemente no se veían.